A ver, si pensamos en cuento de Navidad, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues fantasmas, redención, el espíritu navideño, ¿verdad? Pero, ¿y si la historia fuera algo más? ¿Y si en realidad fuera un documento de denuncia social súper potente? Pues de eso va este análisis. Vamos a abrir el expediente Scrooge para desvelar ese mensaje oculto que Dickens quería que viéramos. Y es que la historia arranca fuerte, con una imagen que se queda grabada. Un fantasma, el de Jacob Marley arrastrando cadenas, y suelta esa frase lapidaria: «Llevo la cadena que forjé en vida». Uf, es que esto ya no es una simple advertencia, no. Esta es, en realidad, la tesis central de todo el libro. Dickens nos está diciendo, desde el minuto 1, que nuestras decisiones, y sobre todo nuestra indiferencia, tienen consecuencias, tienen un peso, son esas cadenas que al final nos acaban atando. Y es aquí justo donde la cosa se pone interesante, porque la historia tiene como dos capas. Por fuera parece un cuento de fantasmas, muy navideño, sí, pero por debajo Dickens escondió una auténtica bomba de relojería, una crítica social brutal a la sociedad victoriana. Exacto, es como si tuviéramos dos historias en una. Por un lado está la que todo el mundo conoce, la de los fantasmas y la redención de Scrooge. Pero luego, si se rasca un poquito, aparece la otra cara, un retrato súper crudo, sin ningún tipo de filtro, de lo que era la Inglaterra de la Revolución Industrial en 1843. O sea, un mundo de fábricas, de miseria y de una desigualdad tremenda. Y esto se ve clarísimo cuando Scrooge, todo indignado, suelta aquello de «¿Es que no hay cárceles? ¿No funcionan los asilos?». Ojo, porque cuando dice asilos se refiere a las workhouses, que eran lugares horribles, básicamente prisiones para pobres donde te obligaban a trabajar por una miseria. Su pregunta no es inocente, refleja perfectamente esa indiferencia, ese desprecio de la clase alta de la época. Pero es que, claro, para Dickens todo esto no era solo una crítica social teórica, no, era algo muy personal. Lo había vivido en sus propias carnes. Su padre acabó en la cárcel por deudas y él, siendo solo un niño, tuvo que ponerse a trabajar en una fábrica. Imaginemos el trauma. Esa herida, esa injusticia, la llevó consigo toda la vida y marcó toda su obra. Bueno, pues para entender cómo Scrooge llegó a ser ese monstruo, hay que mirar atrás. Hay que entender al hombre que fue antes. Y para eso está el primer espíritu, el fantasma de las Navidades pasadas. Nos va a llevar de viaje al origen de todo para que veamos, eslabón a eslabón, cómo se fue forjando esa cadena de avaricia y soledad que lo aprisiona. Y lo que nos muestra es revelador. Porque nos damos cuenta de que Scrooge no nació así, no era un avaro de cuna. El fantasma nos enseña todo su viaje. Vemos al niño solitario que abandonaban en el internado por Navidad, luego al joven aprendiz lleno de vida con su jefe, el bueno de Fezziwig, y al final el momento clave, la dolorosa ruptura con su prometida, Belle. La perdió porque él, conscientemente, eligió el oro por encima del amor. Y aquí lo vemos, es la gran encrucijada de su vida, perfectamente representada. Tenía dos caminos. Podía haber seguido el ejemplo de Fezziwig, un camino de generosidad, de comunidad, de calor humano. Pero no, eligió el otro, el camino del aislamiento, de la codicia más fría, el camino de la oscuridad. Pasamos página. Llega el segundo visitante, el fantasma de las Navidades presentes. Y este es un gigante, alegre, lleno de vida, pero que viene a hacer algo que a Scrooge le aterra. Viene a quitarle la venda de los ojos, a obligarle a mirar, de frente, todo ese mundo que él se ha esforzado tanto en ignorar. Y lo primero que le enseña es precisamente eso, la casa de su empleado, Bob Cratchit, al que tiene explotadísimo. Y allí, en medio de la pobreza, ¿qué encuentra? Pues una dignidad y una alegría que él ni se imaginaba. Encuentra a una familia unida que, a pesar de no tener casi nada, lo celebra todo. Pero cuidado, porque este fantasma tan alegre, tan generoso, esconde algo bajo su túnica, algo terrorífico. Y es aquí donde Dickens nos va a soltar, sin anestesia, su mensaje más importante. Y ahí están. Debajo de la túnica aparecen dos niños esqueléticos, espantosos. Y el fantasma lo dice claro. No son niños de verdad, son símbolos. El niño es la ignorancia, la niña la necesidad. Y son, como él dice, los hijos de la humanidad. O sea, la consecuencia directa de nuestra indiferencia, de que la sociedad decida mirar para otro lado. Pero entonces el fantasma lanza la advertencia final, y es tremenda. Dice que hay que tener cuidado con los dos, pero sobre todo con el niño, con la ignorancia, porque en su frente está escrita la palabra condenación. Y este es el punto clave de Dickens. La pobreza, la necesidad, es algo terrible, por supuesto, pero lo que de verdad condena a una sociedad, lo que la lleva al desastre, es la decisión consciente de ignorar esa pobreza. Y llegamos al final del viaje, al espíritu más temido, el fantasma de las Navidades futuras,
Este no dice ni una palabra. No le hace falta. Su silencio es más elocuente que cualquier discurso. Él se limita a mostrar, a enseñar el resultado lógico e inevitable de una vida como la de Scrooge, el precio a pagar. Y lo que ve Scrooge es una sucesión de escenas, a cada cual más desoladora. Primero, ve a gente hablando de su muerte, pero con alivio, con burla. Nadie le llora. Después ve cómo saquean sus cosas, cómo se reparten sus sábanas. Luego llega el golpe de verdad, la familia Cratchit, destrozada por la muerte del pequeño Tim. Y para rematar, el fantasma le señala una tumba solitaria, descuidada, con su propio nombre grabado en la lápida. Y es en ese momento cuando resuenan en su cabeza sus propias palabras, aquellas que dijo con tanto desprecio sobre los pobres: si va a morir, que muera y así disminuya el exceso de población. Ahora esas palabras son un eco terrible en un futuro en el que el pequeño Tim, efectivamente, ha muerto. Claro, al verse frente a su propia tumba abandonada, Scrooge se rompe. Se derrumba por completo. Y es justo en esa desesperación total donde por fin nace una pequeña esperanza. La posibilidad de cambiar. Pero, ¿qué significa de verdad esta transformación? Y, más importante, ¿qué nos quiere decir Dickens con todo esto? La transformación es radical, desde luego. Pasa de ser un hombre tan frío que lava hasta su propio despacho a ser pura calidez, pura luz, pura generosidad. Pero, y esto es importante, la redención de Scrooge no es el final del cuento. Para Dickens es solo el principio de su verdadero mensaje. Porque, al final, la pregunta que Dickens lanza a través de Scrooge es una pregunta para todos, y es tan relevante hoy como lo era en 1843. A ver, ¿basta con cumplir la ley? ¿Con pagar los impuestos que financian, las cárceles y los servicios sociales? ¿O existe una obligación moral, algo personal, que nos empuja a implicarnos, a mirar a quien tenemos al lado y a actuar? La historia nos da una respuesta bastante clara. Scrooge, al cambiar sus acciones en el presente, consigue cambiar ese futuro terrible que le habían mostrado. Logra salvar al pequeño Tim y en el proceso salva su propia alma. Lo que viene a decirnos es que el futuro no es algo fijo, no está escrito en piedra. Se va construyendo día a día, con lo que hacemos y también con lo que dejamos de hacer. Así que en definitiva, Cuento de Navidad es muchísimo más que un simple cuento de fantasmas. Es casi un manual de instrucciones sobre qué significa la responsabilidad social, sobre la importancia de la empatía, y nos deja con una idea final casi revolucionaria, que sale de la boca del pequeño Tim. Que Dios nos bendiga a todos, no a mí, no a unos pocos, a todos. Y si lo pensamos bien, esa idea, esa llamada a la comunidad, quizá hoy es más necesaria y revolucionaria que nunca.